Es lo que la caracteriza, su mirada dulce y valorizadora de lo cotidiano, de lo que la repetición, el hábito y la frecuencia consideran banal e intrascendente. Voluntariamente, estaba leyendo y apreté la cámara. Voluntariamente renuncia a los considerados grandes temas de la poesía para concentrarse en el movimiento de una hierba, en el filtro de un haz de luz, pero no solo para describirlo, sino para superarlo, para transformarlo, en pocas palabras, para hacer magia. Esa mirada tan única, tan subjetiva y personal, transforma nuestro entorno y lo hace singular. Es una proyección sin duda de su propia magia, de una mirada que no busca lo raro o intenso, sino que lo ve y lo siente como real y existente. Circe Maya renuncia a la elocuencia y se concentra en las miniaturas como una artesana japonesa. Pero su mundo es la naturaleza, si queda todavía algo natural a principios del siglo XXI, exactamente como el territorio de lo espiritual, de la visión interior. He ahí la función por excelencia de la poesía, expresar la mirada interior. Posiblemente es una afinidad solo mía, pero cuando la leo a Circe Maya, evoco casi siempre a Clarice Lispector, capaz de escribir un relato introspectivo, extraordinario, sobre un huevo. Los poemas de Circe son como huevos sin cáscara. Su mirada ya alimentó el polluelo. Esas palabras, en realidad, quería traerlas a propósito de ese saludo por el que se hace presente también Cristina Peri Rossi en la presentación de este libro. Y bueno, nada, simplemente agradecer el esfuerzo compartido de todos por haber logrado la publicación y edición de este libro, que por supuesto a todos los socios del interior les va a llegar por correo. A los de Montevideo les pedimos el esfuerzo que cuando podamos empezar a movilizarnos se acerquen a APLU para poder recibir su ejemplar. A propósito de eso también quería decir que vinculado con el coloquio que se hizo en el 2019 sobre Cristina Peri Rossi, es que continuamos en el esfuerzo de poder continuar profundizando, investigando, leyendo las obras de poetas uruguayos y uruguayas que nos interesan, nos interpelan y obviamente es un disfrute para nosotros. Así que nada, muchas gracias a todos, bienvenidos y ahora le cedo la palabra a María del Carmen. María está silenciada, ¿eh? Está sin voz, María del Carmen. A ver. ¿Ahora está activo? Bueno, quería darles la bienvenida a todos y todas, y bueno, es un placer, realmente un placer ver tantas caras ahí que hace tiempo que no vemos, y decir también la oportunidad de ver caras descubiertas, porque estamos acostumbrados a vernos los ojos nada más. Celebrar esto en el Día Internacional del Libro, también la salida de otro libro, ¿no? Porque siempre es una alegría cuando un libro se publica. En nombre de Rebeca Link Editoras, de mis compañeras, de Graciela Franco, de Patricia Núñez, y en mi nombre les agradezco calurosamente que estén aquí en torno a este libro de estudios sobre la obra de Circe Maya, algo que faltaba, ¿no? Es decir, no quiero abundar en esto que lo van a ver en el libro, pero digamos, era una necesidad hacía tiempo que percibíamos que la presencia de crítica era escasa en relación a la dimensión de la obra de esta poeta, de la calidad, ¿no? De una poeta que ha trascendido fronteras, que ha sido traducida a varios idiomas, que tiene mucha presencia internacional. Y bueno, nos pareció bien y que APLU tuviera esta iniciativa, que quisiera compartir esta iniciativa con Rebeca Linke, porque es difícil editar un libro, no solo por los costos, sino por todo el trabajo que hay detrás. Y bueno, cuando hay dos instituciones y gente que comparta el trabajo,
las cosas salen mejor y son más satisfactorias. Quiero agradecer especialmente a los colaboradores, a todos los trabajos maravillosos que se presentaron en la Biblioteca Nacional y que ahora aparecen publicados, tanto de los investigadores y profesores como de los poetas que nos dieron su palabra en el cierre de esas jornadas y que también aparecen en el libro. Quería agradecer ahora esta sorpresa también a Cristina Perirossi, esas palabras preciosas, que también son de otra poeta, de otra escritora, que capta la obra de su semejante, digamos. No quiero abundar en nada más, simplemente voy a presentar y agradecer también especialmente a nuestros dos presentadores, a Gabriela Sosa y a Óscar Brando, que paso a presentarlos y a darles la palabra a ellos, que van a, según Óscar, van a armar un drama o una performance, algo así, que ellos se van a encargar. O sea que yo los presento a los dos, y bueno, no, ¿cómo que decís que no? Después que... ¿Cómo que no? Bueno, en primer lugar voy a presentar a Gabriela Sosa, que es profesora de literatura egresada del IPA, doctora en letras por la UDELAR, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, integrante del equipo Cartografías Literarias del Cono Sur, dirigido por la doctora Miriam Pino, y que reúne a investigadores de Argentina, Chile y Uruguay. Actualmente se desempeña como profesora de teoría literaria en el IPA y el CERC del Sur. Ahora, Óscar Brando, que pone la fecha, pero no voy a decir cuándo nació, es profesor de literatura egresado del Instituto de Profesores Artigas y doctor en letras por la Universidad de Lille III, Francia. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, docente, periodista, cultural, ensayista. Publicó trabajos sobre Juan José Morosoli, Mario Arregui, Felisberto Hernández, y se ocupó en más de una oportunidad de la generación del 45. Arguedas, Saer, Art, son algunos de los autores trabajados en sus ensayos. Dicta actualmente un curso de cultura uruguaya en la Facultad de la Cultura del CLAE. Ambos integran el consejo editor de la revista SIC. Tanto Gabriela como Óscar entonces integran este grupo de la revista SIC de la APRO. Así que bueno, adelante, muchas gracias por aceptar la presentación del libro y los escuchamos y los vemos. Bueno, ahora están expectantes por la performance esa, pero qué cosa bárbara, las intimidades de la tarde no se revelan en la noche. Bueno, gracias Álvaro Aplu, gracias María del Carmen Rebeca por la invitación para esta presentación y gracias a todos ustedes que se asomaron. Los días siguen lindos, a veces amanece fresco, pero vieron que hacia mediodía el sol consigue calentar un poco. Al final de la tarde, ¿viste, Gabriela, cómo refresca? Hay que ponerse un buzo fino, una camperita liviana de esas deportivas, un saquito. Como ya no es verano, quedó el aire enseguida más frío al irse el sol. Un aire nuevo que viene de tocar tierra húmeda y piedras frías. Un aire ya con algo de sombra creciéndole dentro y soplándole sombra a quien respira. He aquí dos traducciones primarias en términos de Circe Maya. Se pasa a la palabra, dos experiencias no lingüísticas, dos simples, preguntaríamos, experiencias sensoriales. En el prólogo al libro En el tiempo, que como bien se ha dicho,
terminó siendo el prólogo de toda su obra, Circemaya señaló machadianamente que la poesía era respuesta animada al contacto con el mundo, diálogo que se entabla con la experiencia diaria viva. Pero agregaba que para que esas palabras cumplieran su misión de descubrir un mundo, debían contar con el auxilio de cualidades formales, los valores sonoros, cierto ritmo, cierta estructura, la forma intransferible. Las palabras, sigo parasitando a Circe, ahora en la introducción a la Casa de Polvo Sumeria o en alguna de sus entrevistas, son nuestro refugio y nuestro puente hacia las cosas y hacia los demás. Parafraseando a la poeta, diríamos que la poesía es salirse de uno mismo, acceder a ese texto primario que es el mundo, traer de allí su alimento y asimilarlo. Citándola ahora literalmente, la poesía es una mirada que nos lleva, tal vez se pueda hacer una leve corrección que nos regresa hacia el mundo sin dejar de irradiar, dice Circemaya, un centro íntimo. Nos queda entonces dilucidar cuál es la diferencia entre las dos traducciones primarias que expresé primero a partir de mi experiencia en estos días, en este día, sin ir más lejos, en estos días que pasaron, y que tratan de enmascarar el primer verso de Eliot en La Tierra Baldía. Abril es el mes más cruel. La segunda traducción es tomada de Breve Sol, de Circemaya, y parece resultar de una experiencia similar. Obviamente pude evitar la primera versión, muy berreta, de mi parte, y utilizar, por ejemplo, dos textos de Circe. Uno, los dos referidos al Fedón de Platón, uno en la Casa de Polvo Sumeria, otro en su poema que ha sido trabajado, en algún caso de los trabajos del libro, Objeción de Simias, del libro Dos Voces. ¿Se pueden señalar las diferencias entre las dos traducciones? Me parece que por aquí estaríamos entrando en la primera parte del libro que estamos presentando. La relación entre lenguaje y realidad, entre lenguaje y poesía. Otra manera de hacer la pregunta sería, ¿por qué en la poesía de Circemaya nos regresa al tan manido punto de la forma y el contenido? De mi parte, podría decir con confesada imprecisión que la primera versión de mi autoría evoca la experiencia, pero no la retiene. Contiene demasiados detalles aleatorios. El buzo fino, la camperita deportiva, el saquito de tablado, que cuando se hace tarde y empieza el frío, hay que ponerse el saquito. Si tuviera que volver a hablar sobre esa experiencia, utilizaría palabras distintas, seguramente énfasis distintos. El interlocutor de estas palabras, cualquiera de ustedes que esté escuchando, podría coincidir, comprender y hasta reevocar en su propia vida un suceso similar, pero luego lo dejaría ir. La segunda versión, el poema de Circe, en Breve Sol, crea una red de sostén, un tejido verbal que contiene y aguanta la experiencia, impide que se escape, consigue que se rebote una y otra vez sobre ese mismo texto. Con un poco de atención, un alumno bien aprestado por los profesores que aquí están escuchando, lo haría con cierta facilidad. Se escuchan los ritmos prosódicos, se ven las repeticiones de imágenes, de las marcas temporales, ya los encabalgamientos, los paralelismos, el tenor sinestésico y las ligeras prosopopeyas que al tiempo que sostienen dan perdurabilidad a las imágenes.
La pregunta que sigue es si, dilucidando estas diferencias, considerando que el segundo texto opera de una manera especial esa traducción, conseguimos llegar al centro íntimo, que en la definición de Circe Maya habitaría el poema y desde el cual se irradiaría sobre el mundo algo que solo de esa forma se puede irradiar. Para ser más explícitos, si el trabajo con las figuras de retórica consigue ese acceso al punto inexplicable del poema. Eso sería todo. Sería todo lo que podemos hacer con este texto, su explicación, su justificación. ¿Llegaríamos con el estudio de las figuras de retórica a su centro íntimo, en palabras de Circe, y lo declararíamos poema? ¿O estaríamos apenas surfeando, estableciendo un ligero contacto con su superficie? El misterio estaría en cierta ambigüedad del último verso, y lo repito, y soplándole sombra a quien respira, que deja una duda sobre quién respira. Tengo para mí que todo eso aproxima a una comprensión del poema, colabora con su fruición, aunque no accede al motivo último. ¿Por qué? ¿Para qué fue escrito? Si un poeta místico, y ahora me pongo en el otro extremo de la cotidianidad que parece habitar los textos o el texto que he leído, si un poeta místico transforma su experiencia religiosa en poesía, también nos preguntaríamos, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Para entenderla mejor? ¿Para hacerla durar? ¿Para transmitirla a otros? Tal vez podamos caer en la trampa de creer que la verdadera experiencia es el poema. El poeta Alfredo Fresia, en su libro sobre piedra resbaladiza, dice que él cree poder decir de dónde viene la poesía. Del enganche del poeta inmundo, del colectivo histórico y social en el que nutre sus raíces. Pero enigmáticamente dice no saber de dónde vienen los poemas. Fresia tiene una idea platónica de la preexistencia del poema que el poeta copia de manera imperfecta. Lejos de una posición mística o mediúmnica, Fresia consigue con este acercamiento a un neoplatonismo sacar al poema del aura autobiográfica, quitarle la restricción de su pertenencia y pertinencia al yo biográfico y pasarlo al ámbito de un yo literario que, como agrega, ha tenido un largo ejercicio de la poesía, un ejercicio de contemplación que compromete el talento y sobre todo el estudio y el trabajo. El poeta tiene la musiquita que lo provoca y que en algún momento cuaja en versos. No coincidiría plenamente Circe en esta explicación. Presumo que su insistida fenomenología, múltiples paseos a un lugar desconocido de dos voces, sería su reiterado ejemplo, la alejaría de toda concepción idealista platónica. Pero algo de esa externalidad del poema, de ese habitar en otro lado, de no pertenecer en exclusividad al mundo interior y a la experiencia individual, sí podría concernir a los distanciamientos lúcidos de su poesía. Me parece que ese salirse de sí, despojarse de lo individual en la poesía de Circe Maya, es una de las claves recorridas y recurridas por los artículos del libro, del cual nos va a hablar ahora Gabriela Sosa. Y esto es todo lo performático. Ahora yo le paso la palabra a ella y ella empieza a hablar sobre el libro. No nos van a dar el Nobel por esto, ¿no? Seguro. Deberían. Bueno, muchas gracias, me sumo a los agradecimientos a APLU y a las Rebecas por esta invitación.
Y bueno, me ocurrió empezar pensando o repensando esos ejemplos que ponía Óscar al comienzo de su intervención. En definitiva, lo que hacen es interpelar los límites de eso que seguimos insistentemente y obstinadamente llamando literatura, y lo que seguimos dejando fuera de ella, ¿no? Creo que un acierto del libro es apostar justamente a ese abordaje del universo de Circe Maya, principalmente desde su poesía, claro, que es el centro del libro, pero también desde su prosa ensayística. Hay varios artículos que hablan sobre la prosa ensayística, en especial ese maravilloso libro que es La Casa de Polvo Sumeria, y que, bueno, aparece mencionado en los trabajos de Karina Blixen, de Silvia Guerra, de Miguel Avero. Y en realidad, bueno, retomo esa referencia que hacía Óscar a ese salirse de sí, ¿no? Y a Eliot en particular, como un autor de referencia. Primero, bueno, hay artículos que incluyen a Circe en esa línea, la llamada poesía objetivista, ¿no? Que integraría a Eliot, a Pound, a Rilke. También pensaba en Eliot y su propuesta en relación a la historia de la poesía como un efecto acumulativo de saberes, ¿no? Es decir, en realidad, desde Eliot, la poesía es esa totalidad viva que traspasa las épocas, que rompe las cronologías, que en realidad establece historias entre poemas y no entre poetas, ¿no? Y bueno, y ahí pensaba también en la afirmación que aparece en el artículo de Eber Benítez, ¿no? De esa retirada ilusoria de la subjetividad en la poesía de Circe Maya. Óscar empezó hablando en realidad de la multiplicidad de sentidos que cobra en Circe el concepto de traducción, ¿no? Y hay una cita en el artículo de Karina que dice: la traducción se inscribe en un proceso creador que tiende a la expansión, en el sentido que profundiza la apuesta del sujeto por salir de sí. La peor cárcel en ese universo poético parece ser el quedarse en uno mismo. Y es cierto que gran parte de los artículos que se ponen a analizar la obra de Circe Maya apuntan a ese salir de sí, ¿no? Es el caso del texto de Álvaro Ojeda, que establece el diálogo entre Petronio, Fellini, Circe Maya, y Ojeda hablaba en esa relación de un leer interviniendo, ¿no? Yo creo que en realidad hay como un modus operandi de Circe, al integrar en realidad la obra de artistas que para ella son de referencia. Es el caso de Antonio Machado, que por supuesto aparece en varios de los trabajos del libro, y que de hecho le da título a este libro. Es el caso de la pintura de Joan Vermeer, ¿no? Que está abordado en el artículo de Margarita Carricchiri. Además también pensaba en ese leer interviniendo de la cultura que proponía Álvaro Ojeda, también el leer el mundo interviniendo, ¿no? O dicho de otra forma, mirar el mundo e intervenirlo escribiendo. Silvia Guerra habla de que las dos miran, miran la poeta Circe y mira la ensayista Circe. Entonces, en ese sentido, bueno, voy a proponer para esta presentación del libro, primero detenerme justamente en algunos núcleos temáticos que aparecen y reaparecen en los trabajos que lo componen. Primero, ese vínculo entre la escritura y el mundo en Circe Maya, por supuesto, del cual nos hablaba Óscar recién. En realidad propone el diálogo entre distintos artículos de ese libro, con sus matices de lectura, ¿no? En realidad, bueno, por supuesto que el fenómeno creativo no pretende agotarse en ninguno de ellos,
Pero apuntando a esa relación entre escritura y mundo, bueno, pensaba en el texto de Benítez, desde una propuesta de lectura fenomenológica, ¿no? Donde Benítez le otorga un protagonismo al ojo que mira, de la contingencia de su condición respecto a lo mirado. Hay otro texto que pertenece a Camila Bellas, que en realidad el acento, en cambio, está en la exterioridad, ¿no? Dice Camila, es una exterioridad que siempre encuentra la forma de resistirse al ojo que mira. Pensaba también en el texto de Alejandra Dopico, ¿no? Que apuesta incluso a pensar este tema de la escritura y el mundo desde una filosofía oriental, por ejemplo. Y hay una cita que se repite, que es la de descubrir y no cubrir la realidad, ¿no? En ese sentido, bueno, el artículo de María del Carmen creo que es el que ataca de lleno el problema de la referencialidad en la obra de Circe. Y estos versos están sacados del poema Cambios, dicen, de la voz algún eco, palabra no enfriada todavía. En realidad me llevaron a una distinción que el crítico, el teórico, Roland Barthes propone en un texto que es de la década del 70, que se llama Escritores intelectuales profesores. En realidad establece esta distinción. Creo que puedes aportar algo a estas lecturas del libro. Por un lado, dice Barthes, está la palabra del profesor, ¿no? En su oralidad logra mantener el olor de quien la emite, ¿no? En otras palabras, esa palabra en realidad que logra perdurar, hacer perdurar las circunstancias del acto de habla, ¿no? En las que se emiten. Y por otro lado está la escritura. Barthes piensa para el crítico, pero en realidad lo amplío, ¿no? el concepto, en la que, bueno, el autor ha muerto, como diría Barthes, y acá mis estudiantes se van a estar riendo, pues, pero lo mismo, y que en realidad es una escritura en la que ya no hay olor que pueda recuperarse de esa escritura. Entonces, se me ocurría, leyendo estos artículos del libro, ese regreso a la cita descubrir, no cubrir la realidad. En realidad toda la poesía de Circe es la búsqueda, en su logro y en su fracaso simultáneo, que los olores del mundo no se pierdan en la poesía, ¿no? Sabiendo a la vez que es escritura y no oralidad. Hay una recurrencia también en el libro a la palabra puente, es decir, al deber de la palabra destinada a un otro. Varias lecturas de los trabajos, yo las leí en clave bastiniana, en realidad. Me parece que hay muchas lecturas bastinianas, aunque Bakhtin no aparezca citado en ninguno de los artículos, así que bueno, desde ya pido disculpas quizás la sobreinterpretación, aunque quizás justamente el juego fuera hacerle honores a Bakhtin y esconder su voz tras otras voces, empezando por el título, que es un título polifónico, ¿no? Porque es la voz de Machado, y luego la voz de Circe Maya, y luego las voces de los articulistas del libro. Pero ¿por qué esto de las lecturas bastinianas? Bueno, porque si esta poesía resiste a la desaparición de las cosas del mundo, recuperación no puede proponerse más que dialogando con otro, ¿no? Y eso es, creo yo, la base de la intersubjetividad bastiniana. Luis Bravo trata en su artículo ese borramiento de la distancia con los otros, el hecho de que en realidad se construye la identidad propia en esa dualidad. También veía a Bakhtin en el acto ético que implica esa intersubjetividad.
Hay una cita de Machado que Bravo recupera, que dice: comienza el hombre nuevo a desconfiar de aquella soledad que fue causa de su desesperanza y motivo de orgullo. A su vez con toda la resignificación, ¿no?, que tiene la expresión hombre nuevo desde una lectura latinoamericana. E incluso, ya rompiendo todos los límites, pensaba incluso hasta en un Bakhtin siglo XXI, que en realidad el artículo de Bravo habla de esa alteridad que en realidad no es unidireccional, sino que hay una poética de la biosfera también en la poesía de Circe Maya, supone en realidad incluso hasta otro nivel de ajenidad, que va más allá de los demás seres humanos, y que tiene que ver justamente con entender lo humano como una especie más en el vasto universo de seres vivos que pueblan la poesía de Circe Maya. Acá quiero ir como al segundo y último aspecto de la intervención. Tiene que ver con los aportes de este libro como libro de crítica literaria, ¿no? Como libro de crítica literaria sobre el estudio de la obra de una autora como Circe Maya. En realidad estamos frente a un libro de crítica literaria que acompaña, hoy día, la mayéutica de la clase de literatura. Hay una inclusión grande de textos de Circe Maya que se van leyendo junto con los artículos. Eso me pareció un gran acierto en realidad de los editores. No solamente los artículos que se centran en poemas específicos, sino incluso aquellos que engloban, digamos, un aspecto más general de su obra. Y en ese sentido, bueno, la APLU, nuestra APLU, se transforma en ese espacio de encuentro, de defensa, de reivindicación, de acompañamiento, tanto de nuestros saberes como de nuestras prácticas en el aula. Por supuesto que también encuentro entre colegas, a su vez, proponen distintas trayectorias académicas, lo cual también creo que es un logro de este libro. En relación a la crítica literaria, también pensaba en la función de la crítica, ¿no? Es decir, la función de acompañar el goce estético que provoca la lectura de una obra. En realidad posee un importante y afectuoso público lector. Hay una introducción exhaustiva de María del Carmen y de Néstor Sanguinetti, que da cuenta de muchos aspectos, entre ellos el hecho de que la obra poética de Circe agotó 3 ediciones en 2007, 2010 y 2015, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando digamos, de una autora con un público lector importante, afectuoso, y que además se hace presente en su voz autoral en los distintos artículos, ¿no? Hay una recurrencia también reiterada a las entrevistas, por ejemplo, que dio Circe, la incorporación de su voz más allá incluso de la poesía y los ensayos. O sea que hay un peso ahí de la función autor, diría Foucault, en quienes escribieron los artículos de este libro. Este libro además honra el trabajo acumulativo de la crítica literaria, ¿no? A ver, mientras el discurso teórico propone sistematizar, generalizar, conceptualizar, ponerse como una nueva respuesta frente a otras teorías, acá la crítica siempre insubordina los esquemas dados, siempre se propone relativa, incompleta, selectiva, particular, igual que los poemas de Circe, según su autora, se van apoyando, ¿no?, unos en los otros. Y en ese sentido, las secciones en las que fue dividido este libro, las secciones temáticas, que van en el vínculo de la poesía y la filosofía, el problema de la traducción, el tema de la memoria, el del tiempo, etc., en realidad podrían haberse intercambiado los artículos entre sí. O sea, hay
una hermandad grande entre ellos, más allá de esa división en secciones temáticas. Este libro, además, me lleva a retomar la distinción entre lo que es la experiencia de la lectura y la experiencia de la crítica, ¿no? Creo que en ese sentido el texto, por el final del libro de Miguel Avero, se centra en eso, ¿no? En tensionar lectura y escritura. También aparece en el texto de Tatiana Oroño, los dos bellísimos. Bueno, y la crítica va más allá de la lectura, ¿no? La lectura deja intacta la palabra de la propia obra, ¿no? En cambio, la crítica se sumerge en ese deseo de elaborar una escritura propia, ¿no? Por parte del crítico, ese segundo lenguaje del cual se ha hablado, en realidad sin perder el diálogo con la poesía, con la obra de Circe, a su vez tiene su valor propio, tiene su identidad propia. Finalmente este libro, creo yo, de crítica literaria, es una apuesta, por un lado, a la intersubjetividad, ¿no? Obviamente se ahonda entre los estudios literarios y la filosofía, entre los estudios literarios y el psicoanálisis, como ocurre en el artículo de Quilina Beljasik, e incluso en enfoques más nuevos, como son los estudios de la ecocrítica, el poshumanismo, que aparecen en el texto de Bravo, y que me parece, por ejemplo, que es una línea crítica no demasiado transitada en el Uruguay. Bueno, y propongo cerrar, para no aburrirlos, con ese propósito inicial que planteaba Óscar de dilucidar, ¿no?, la diferencia entre aquellas dos traducciones, la de él y la de Circe, y recurro al texto de Ida Vitale. El lenguaje de Circe es el de todos los momentos, ¿no? Y en todo caso, la desautomatización, y esto no lo dice lo digo yo, la desautomatización proviene de esa mirada reflexiva, de esa cotidianeidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aplaudo esta línea de poetas filósofas que señala en su artículo Néstor Sanguinetti, apoyado a su vez en los trabajos de Elena Romiti. En realidad integra a Circe Maya, a María Eugenia Boferreira, a Sara de Ibáñez, a tantas otras, que son voces de mujeres que se apropian de la filosofía, del pensamiento racional, refutan, por lo tanto, esa idea de que la razón es cosa de hombres, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver, le tiro ahora la posta al señor Brando, a ver, ¿qué más tiene para decir? Eso es la presentación de un libro, ¿escucharon? Bueno, Gabriela, no, simplemente ahora sí, un poco liberado de estos papeles que estuve leyendo en la intervención anterior, tomo sobre todo uno de los aspectos que planteaste, porque a fin de cuentas fue el punto de partida de cómo fui pensando esta cuestión de la presentación. Nos invitaron a presentar este precioso libro de crítica sobre Circe Maya, y entonces lo primero que se me ocurrió es, bueno, tenemos que hablar de un libro de crítica literaria, y claro, siempre pensando que las preguntas se ponen una dentro de otra. Digo, la pregunta mayor es: ¿para qué la crítica literaria? ¿Por qué no dejar al lector que lea tranquilamente? Y aún, claro, en el caso de la poesía de Circe Maya, con más razón, si a fin de cuentas la entendemos o no la entendemos. Entonces, esa pregunta, la pregunta de ¿para qué los abordajes críticos? Al fin de cuentas, claro, ¿para qué nuestro trabajo? Me llevó a pensar una cosa que es un poco azarosa o forzada o errática, y era que pensaba en los mismos años en que Circe estaba publicando sus primeros libros, 1958, 1964, son bueno, excluyo el libro infantil, Plumitas. En esos años, Carlos Real de Azúa estaba dando su curso de estética en el IPA, y además
pensando algunos problemas que, como todo en Real de Azúa, los pensaba por escrito. Y si uno revisa el archivo de Real de Azúa, se va a encontrar con una cantidad muy grande de apuntes, de anotaciones, que se realizan más o menos en esos años, hacia fines de los 50, principios de los 60, de las cuales la más importante es un documento que dejó, que tiene unas 90 páginas y que yo creo que es el único trabajo extenso, aún inédito, de Real de Azúa, y que concierne a este punto. Los títulos, él no había puesto un título definitivo a ese trabajo, pero ese trabajo casi se publica, y finalmente no se hizo, bajo el título de Conocimiento y Goce. Podría haber tenido otros títulos, pero sin duda, buena parte de ese trabajo, buena parte de esas casi 100 páginas escritas por Real, que son básicamente, bueno, eso que se llama un centón, ¿no? Es una cantidad de citas que él va acumulando. Buena parte de ese centón tiene que ver con la dilucidación de eso que estaba en la posibilidad de título, ¿no? Conocimiento y goce. Porque, obviamente, Real de Azúa partía de la consideración y la fundamentación larga que hacía Real de Azúa a través de muchos autores. Creo que los más insistidos eran Benedetto Croce, Anderson Inberg, que tenía un libro reciente en esos años, del año 57, y bueno, y sobre todo, como decía Gabriela Elliot, para justificar la necesidad del conocimiento que aumenta el goce literario. Hay una frase, esta sí la tengo que leer, porque si la leo mal es un mamarracho, de las muchas citas, de las muchas intervenciones que tiene Eliot en el trabajo de Real de Azúa, hay una que es especialmente sintética y especialmente efectiva, ¿no? Comprender un poema es gozar de él por buenas razones. Es un poquito efectista, pero es magnífica, digamos, porque allí se concentran todas las consideraciones que podemos hacer respecto a este asunto. Comprender un poema es gozar de él. Cuanto más comprendamos, más podemos gozar de él, porque tendremos mejores razones o buenas razones para hacerlo. Esa relación entre conocimiento y goce, por supuesto, me llevaba rápidamente a la justificación de la existencia de este libro y de muchos otros libros, de crítica literaria, porque entendía que la relación debía mantenerse y que debíamos seguir trabajando y ahondando en el conocimiento, no solo en el entendimiento, sino también en algo un poco más hondo que eso, que es el conocimiento del poema, para poder disfrutarlo mejor. La relación entre una cosa y la otra, pues si hacemos una consideración pausada de este asunto, resulta a la postre obvia. De manera que, bueno, nada, quería agregar ese punto. Ojalá en algún momento se puedan recuperar. No solo esas páginas, esas 90, casi 90 páginas, hay solo 2 fragmentos publicados de ese largo manuscrito, pero bueno, sería una colaboración más a la dilucidación de este punto. Respecto a otras cosas, por supuesto, a mí me interesan muchos de los aspectos precisos que plantea el libro en sus distintos artículos, sobre todo, claro, lo que empecé a plantear en la un poco melodramática introducción a esta presentación, que es la relación entre el lenguaje y la realidad, entre el pensamiento y el lenguaje, entre, bueno, los distintos tipos de lenguaje y la dilucidación entre ellos de la poesía. Circe se empeña contra los lingüistas y contra la función jacobsoniana del lenguaje poético. En realidad es un empeño indirecto, los lingüistas no tienen ninguna culpa, ellos están haciendo su trabajo, y lo de Jacobson fue bastante bueno, ¿no? Nos ha salvado muchos razonamientos. Creo que, claro, lo que Circe con esa cosa muy cuidadosa tiene, no quiere
oponerse a otras poéticas, pero sin duda allí creo que hay, y alguien me lo puede recordar después si hay intervenciones, hay un par de consideraciones que ella hace sobre Galaxia de Haroldo de Campos. En un momento dice en una entrevista, bueno, recibí Galaxia, le estoy diciendo, pero nunca la juzga, es cuidadosísima con eso, pero sin duda ahí hay una bête noire de Circe que es la poesía neobarroca, que en el caso de Haroldo de Campos además no es que venga de la poesía concreta, pero bueno, en Haroldo de Campos tendríamos los dos aspectos de dos lenguajes poéticos que por supuesto no son los que sí se entiende o cree que puedan servir para eso que Gabriela decía, descubrir la realidad. Pero ella es en ese punto de lo más cuidadosa y no hace consideración. No, a mí me interesa mucho porque yo creo que esa actividad segunda, que la llama Circe en uno de sus poemas, que es la de la escritura, nos ha llevado a muchos equívocos y a muchos engaños, sobre todo por la idea de que hay voz o voces que resuenan en los poemas de Circe. Y yo creo que sí, y Álvaro Ojeda dice, bueno, usa velorio y no velatorio, y entonces esa, digamos, forma coloquial o más cotidiana de llamar al velatorio velorio nos pone en un patio con macetas. Y eso está bien, yo creo, sin duda, que en la poesía de Circe resuenan voz y resuenan voces, pero me parece que del diálogo que la poesía de Circe entabla, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Gabriela, en un sentido amplio, con los otros, con la voz de los otros, la ajenidad, la alteridad, no solo con uno, con el tú, incluso con el tú casi prosopopéyico, bueno, puede hablarle a la madre muerta, y Gildina en un momento dice, como dice la voz, la segunda voz de la función materna, y dice, seguimos en esa fórmula estructural, pero dice, no, después confiesa que la madre se murió. Y entonces, por supuesto que hay voces integradas, pero yo creo que la dialógica y la dialógica provee de una dialéctica a la poesía de Circe, y esa dialéctica es la que me parece que permite ese sesgo múltiple sobre la realidad, que, por ejemplo, en el poema sobre Simias se centra en el silencio, es decir, solo el diálogo puede estatuir el silencio, y es ese silencio de lo dialógico el que abre las puertas a la posibilidad de una verdad que no sea monológica. Me parece que por allí está sobre todo la cuestión de la integración de voces, y no tanto por la conversacionalidad. Yo no estoy seguro de que la poesía de Circe, y creo que no es una poesía conversacional, que no es una poesía del coloquialismo como son otras que podemos reconocer. Entonces me acercaría a la polifonía o a los diálogos o a la multiplicidad de voces, sobre todo por el lado de esa capacidad que entonces se le da a la poesía, por lo que se dice y por sus silencios, de presentar o estatuir digamos, darle otras oportunidades a la verdad. No sé si la fórmula es muy buena. Bueno, nada, creo que podría extenderme en otros puntos, pero la experiencia, es rara la historia de la experiencia, cómo ir sobre la realidad, después traerla, después volver esa subjetividad de una nueva objetividad y que el lector haga lo suyo, no necesariamente en la reevocación de una experiencia real. Yo pensaba en broma que ella no escribe el primer poema en el tiempo y el primero de los poemas de Caraguatá para el Club de Remeros o para socios del Club de Remeros. Digo, yo creo que nunca me subí a un bote, o si me subí, no me subí como, por ejemplo, veo en la foto, hay una foto de ella en un bote, ella tiene una experiencia fluvial en un bote, de manera que puedo comprobar que allí hay pero a mí no me dirían nada esos poemas si yo
fuese a mi interior a recurrir a la experiencia fluvial y al bote, porque no las tengo. Tiene que haber otra cosa en esa relación, en ese diálogo, en esa posibilidad que el poema me da, y no solamente el de esa experiencia real o realista o lo que fuera. Esa aprehensión de la realidad me parece que siempre Circe la hace con la puerta entreabierta, es una imagen que se repite mucho en su poesía, con el piso que cede, ¿no? Y que la obliga a saltar de una cosa a la otra, que dice un artículo en el libro, pero no puedo citar al autor. De manera que, nada, por acá yo voy dejando. Como vi que estaba la tesorera por ahí de Aplu, voy a hacer un pequeño, digo, repitiendo lo de Álvaro al principio, hacer algo aterrorizador. Yo creo que después del libro de Cristina Peri y de Circe Maya, no veo por qué Aplu no puede encarar algo como aquello que fue Valoración Múltiple, o que fue El escritor y la crítica en Casa de las Américas y en Taurus, y hacer, digamos, montar una editorial con libros de ese tenor, ¿no? Que por lo menos en mis épocas de estudiante, y los que tienen por acá mi edad lo recordarán, que fueron el boom, ¿no? Sobre todo, me acuerdo del escritor y la crítica era algo expectante, ¿no? Ricardo Bullón dirigía esa serie, pero sé que en este momento, como me dice Gabriela, me enseña Gabriela, Elvira se está cortando las venas con una galletita, ¿no? Pensando, porque ya a esta altura que nos eliminó un par de números de SIC en papel, meterle una colección de libros puede ser fatal, pero no le damos la palabra ni a palos en este. Pero quería dejarlo abierto, sobre todo como celebración de la existencia de este libro, que es un libro magnífico y que en el caso y específico de Circe, abre camino a una crítica futura. Acá no está todo, hay mucho, pero no está todo. Y que bueno, que podríamos seguir en adelante con eso. Bueno, muchísimas gracias y nada. Supongo, no sé, Álvaro, va a haber una posibilidad, son las 8 clavadas de intervenciones. Sí, sí, podemos hacerlo. Simplemente, no sé si Elvira va a decir algo, pero recoger el guante sería interesante para esta comisión directiva, porque en realidad es todo un desafío, ¿sí? Es todo un desafío para Aplu poder sacar adelante, bueno, lo hizo la directiva anterior con la recogida de trabajo sobre Cristina Peri Rossi, y en este caso también con la obra de Circe Maya. Pero de verdad que es muy atractiva la idea, ¿sí? Y la directiva lo valora muy positivamente, y sería muy interesante que esto pudiera continuar, es decir, teniendo una trayectoria y una tradición, ¿no? Capaz que... Además, Rebeca Linke se puede poner, eso no tengamos la menor duda. Por supuesto que contamos con las Rebecas, claro que sí. Cuando hablamos de plata, todos se ríen. Sí. Antes que nada, digo, de seguir por, no sé si va a seguir por este lado la cuestión, pero quería agradecer especialmente a Néstor Sanguinetti, con quien compartimos este trabajo, porque realmente es un puntal. Yo creo que muchas cosas no saldrían sin Néstor, sin ese empuje que tiene, sin esa capacidad de trabajo y ese compañerismo, ¿no? Es decir, porque es difícil tener eso, tener ese impulso y a la vez ser compañero. Él no ha querido, dice que va a quedarse en silencio, pero a mí me parece que tendría que hablar algo. Y la otra, el otro saludo y agradecimiento es para Circe, por si nos está escuchando. Sabemos que ella no está bien de salud, pero a lo mejor nos está escuchando, y si no, las hijas sé que están, y les queremos agradecer mucho a Nanira, a Ana Pilar y a Alicia Ferreira, que siempre están allí sosteniendo a su mamá y a su labor poética y todo lo que siempre le hemos pedido, siempre han colaborado y han estado allí. Sobre todo son intermediarias y están muy comprometidas
con la obra de su madre. Y quería agradecerles especialmente porque me había olvidado al principio. Bueno, ahora sí, no sé, Néstor, si no vas a hablar, Patricia y cualquier... también a María Teresa Andrueto, que la vi por ahí, agradecerle la presencia. También sabemos que Circe la aprecia muchísimo a esta gran poeta que hizo esa excelente entrevista, que es referencia también para nosotros hoy en día en cuanto a lo que son los reportajes, ¿no? Es decir, esa entrevista que inicia, que prologa la antología cordobesa de La Pesadora de Perlas. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Admiramos tanto a Circe, tanto. Gracias. Bueno, muy bien. No sé, Néstor, si andás por ahí. Sí, estoy por acá. Bueno. Yo estuve tomando notas acá, imprimir más libros en Aplu, buscar inédito de Real de Azúa, son los apuntes que le saqué a Brando. Muchas gracias a los dos, a Gabriela y a Óscar, por la presentación que hicieron de este libro, y que sea una invitación a la lectura. La intención era que lo tuvieran ya en sus manos, los socios del interior, está en camino, lo pudimos mandar recién ayer, pero bueno, estará llegando seguramente mañana o el lunes, y los socios de aquí de Montevideo podrán pasar a retirarlo en la sede. En un hecho inédito también, este libro va a estar a la venta, ya que es una coedición con Rebeca Linke, así que también lo podrán encontrar en librerías. Yo lo que tengo son palabras de agradecimiento, nada más. Es una exageración lo que dijo María del Carmen. El gusto es mío de trabajar en la asociación y de trabajar para los socios en cosas que nos gustan tanto. Esto empezó con el libro de Peri Rossi y siguió con este merecido homenaje que se hizo el año pasado a Circe Maya. En ese sentido hay que agradecer a Valentín Trujillo, que nos permitió hacer ese coloquio en la Biblioteca Nacional, en plena pandemia, con todos los protocolos sanitarios de por medio. Eso fue lo que imposibilitó que María Teresa, por ejemplo, que quería venir desde Córdoba, estuviera presente, pero allí se proyectó el cortometraje que grabó y que está disponible en YouTube, y se las puede ver a Circe y a María Teresa charlando sobre poesía, que es un placer siempre. Y en ese sentido el libro recoge todos esos trabajos, los vuelca en la bibliografía. La intención es que sea un acopio, digamos, el inicio, el puntapié, como decía Óscar, de futuros estudios sobre esta poeta que no tenía ningún volumen monográfico dedicado a su obra. Quiero agradecer también a Patricia Carreto, que vi que estaba por ahí conectada, la diseñadora de este libro, que también diseñó el libro de Peri Rossi. Son a veces esos colaboradores silenciosos, pero que están, y que sin ellos también estos libros no podría ser posible. Sin duda, a todos los colaboradores, a todos los profesores y estudiantes, investigadores que participaron del libro, y a todos los presentes. Llegamos al máximo de asistentes, a las 7:10 ya no se podía entrar más a esta presentación, habíamos llegado a los 100, así que bueno, muchas gracias. Veo gente de todas partes, de Tacuarembó, de ahí está Rosa Nacira, con Miguel, Cristina Cayorda, de San José. Les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias, Néstor. Bueno, no sé si alguno de los integrantes de la comisión directiva o alguna otra persona quiere decir algo, compartir alguna idea, alguno de los colaboradores que también están en este momento. Si no, de lo contrario, bueno, simplemente sumarme a los agradecimientos ya expresados, sobre todo estos últimos de Néstor, y bueno, parece que esta Asociación de Profesores de Literatura va por más, así es que apostar a seguir construyendo y construyéndonos para sumar, en realidad, ¿no? Y encontrarnos con esta posibilidad de acercar material que recoge el trabajo, la reflexión y la crítica sobre la lectura de poetas y escritores uruguayos que en realidad merecen la atención, y que en realidad también puede la asociación hacerse un espacio para ello. Así que nuevamente darle las gracias a todos por estar aquí, a todos los que han participado en la construcción del libro, por supuesto,
y bueno, nos estaremos viendo. Y por supuesto, al interior, como dijo Néstor, les estará llegando el libro, y los de Montevideo, obviamente, los convocamos a pasar por la sede de APLU para llevarse su ejemplar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy agradecida. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Sí. Adiós, agradecida. Felicitaciones. Sí. Gracias.